Bueno chicos, les doy la bienvenida al video de leucemias. En esta ocasión vamos a hablar de leucemias agudas. Va a ser un video nivel intermedio, no va a ser ni el más resumido ni el más profundo, de tal manera que hagamos una parte 2 o una parte de resolver dudas. Entonces vamos a tener leucemias agudas para esta ocasión. Todos sabemos que las leucemias las asociamos generalmente a la edad pediátrica, pero como vimos en clase, las leucemias pueden ser de niños o pueden ser de adultos y hay varios tipos de leucemias. A grandes rasgos se dividen en leucemias de la serie mieloide y leucemias de la serie linfoide. Y de la serie linfoide se dividen en las que son de células B y de células T. Esto es lo que vamos a manejar en el video de hoy. La definición, la etiología, incidencia, clasificación, citología, citogenética, clínica, laboratorios, tratamiento y vamos a hablar algo del síndrome de lisis tumoral. Voy a intentar hacerlo rápido, probablemente se me vaya algún dato, pero lo vamos a corregir después. Entonces, de favor les pido que ahorita hagan actividad física en esta cuarentena, muchachos. Y vamos a empezar hablando un poco sobre la definición. Pues en la definición nosotros tenemos que es una enfermedad clonal de células malignas y que viene desde la célula madre hematopoyética de la médula ósea, con blastos. Todos sabemos que los blastos son células inmaduras y estas células inmaduras van a ocupar el lugar de las células que teníamos maduras y esto nos va a conllevar a una pancitopenia. Es decir, como si aquellos alumnos del preu agarraran el lugar de ustedes alumnos de noveno y pues obviamente no van a rendir lo que rinden a ustedes, a los del preu, y esto va a provocar una pancitopenia. Es decir, tenemos células pero no funcionan o tenemos poquitas células. Entonces es eso. Este 20% que les puse aquí es para que lo recordemos y esto es lo que pide actualmente la OMS de blastos o de células inmaduras o de chicos del preu para cumplir con la definición. Y estos blastos de preferencia los vamos a encontrar en la médula ósea, aunque también pueden estar en sangre periférica. A grandes rasgos esa sería una definición, una enfermedad de la célula madre hematopoyética. Va a haber proliferación de blastos y todas las características que conllevan a eso, que es el desarrollo del tema. En cuanto a la etiología, hay muchas cosas que pueden darnos una leucemia, pero dentro de las principales, antecedentes de radiación. Puede haber algo de genética inmiscuida en esto y algunos químicos, por ejemplo el benceno, eso que lo tenemos para varias enfermedades, o algunos fármacos como el cloranfenicol, que ya lo habíamos visto en clase, quimioterapias por alguna otra enfermedad que nosotros tengamos o que otra enfermedad tenga una evolución hacia una leucemia aguda. Y también está en boga lo de algunos retrovirus. Algunos retrovirus también están en relación con el desarrollo de leucemias. ¿Por qué se llaman agudas las leucemias? Pues bueno, hagan de cuenta que es una crisis. Cuando estemos hablando de leucemias crónicas vamos a ver que estas son un poquito más estables y cuando sufren transformación aguda es porque hay una crisis blástica de cierta manera. Entonces las leucemias agudas se van a caracterizar por crisis de blastos en médula ósea, 20%, como ya habíamos visto. Incidencia. La incidencia va a ser más o menos el 3% de todas las neoplasias. O sea, no es una enfermedad tan prevalente, a lo mejor como lo sería la diabetes o la obesidad en nuestro medio, pero sí es una enfermedad que vale la pena estudiar y aprender. Como les había comentado, parece ser que en Chiapas esta definición no se cumple y que tenemos un poquito más de leucemias que probablemente se ve influenciado por las etiologías que nosotros vemos acá.
Hablando un poco de la etiología también y metiéndonos un poco a la genética, los pacientes que tienen síndrome de Down tienen un riesgo de presentar leucemia de hasta por 20. Entonces estos pacientes hay que tener mucho cuidado. Si han visto pacientes con síndrome de Down, pues sabrán que son de difícil manejo, difícil exploración y obviamente no es tan fácil que estarles controlando con estudios de laboratorio. Entonces mucho cuidado ahí con ese tipo de pacientes que no estamos acostumbrados a manejar como médicos generales. En cuanto a la incidencia, la podemos dividir en la leucemia linfoide aguda y la leucemia mieloide aguda. Esta leucemia linfoide aguda es de pediátricos, como les habíamos comentado, y la leucemia mieloide aguda es de adultos. Más o menos los pediátricos lo van a presentar a la edad de 2 o 3 años y los adultos más o menos a los 60 años. Esto no es una regla, puede variar, pero es la estadística. Y algo muy importante es que de las leucemias linfoides agudas, más o menos el 85% van a ser del estirpe B. De tal manera que en clase y en este resumen casi no le vamos a tomar importancia a las leucemias linfoides de células T porque no son muy comunes de ver. Entonces vamos a prestarle más atención a las células B. Clasificación. En la clasificación es muy importante que nosotros sepamos si nos estamos enfrentando a una leucemia de novo, es decir, una leucemia que empezó desde cero o una leucemia que fue secundaria a algún padecimiento, quimioterapia, radioterapia, evolución de otra enfermedad. Asimismo, en la clasificación, nosotros vamos a diferenciar si es de la línea mieloide o si es de la línea linfoide. Como sabemos, en hematopoiesis, la línea mieloide tiene afectación, puede afectar en la serie roja, puede afectar en la serie blanca y puede afectar en la serie trombocítica. Hay mucho cuidado con estos aspectos de la mieloide. Y la linfoide básicamente va a ser de células B o de células T, que le vamos a poner toda la atención a nuestras células B. De tal manera que tenemos clasificaciones. Clasificaciones como cuáles. Se las voy a presentar aquí en este otro dibujo. Y vamos a iniciar con las mieloides. Entonces, nosotros tenemos aquí clasificaciones de la FAB, que es la Franco-Américo-Británica, que desarrolla estas clasificaciones en 8 apartados, de la M0 a la M7. Y la habíamos visto: mínima diferenciación, escasa diferenciación, con maduración, promielocítica, que esta es una que hay que tener en cuenta bastante a la hora de leer estos temas, mielomonocítica, monoblástica, eritroleucemia, que también hay que ponerle atención, y megacarioblástica. Aquí les estoy poniendo este bastoncito porque más adelante vamos a ver que la serie mieloide se caracteriza por tener bastones de Auer, y este bastoncito es como aquellos que comemos en Navidad, ¿no? Los bastoncitos de menta, y estos bastones son muy característicos encontrarlos en la variante M2 y M3. Ya desde aquí M3 empieza a destacar como algo a tener en cuenta. Esta es la clasificación tradicionalmente utilizada y actualmente la OMS, como saben, se encarga de regir la salud a nivel mundial. Entonces ellos hicieron una clasificación que incluye citogenética y clínica del paciente y le hicieron una relación en cuanto al pronóstico del mismo paciente. Entonces, estas son las variedades y en realidad nos va mejor con esta clasificación de la OMS, pero tradicionalmente utilizamos la FAB. Entonces lo vamos a dejar con la FAB, pero que sepan que la mejor clasificación sería la de la OMS, porque es más amplia al meter citogenética y nos da una relación al pronóstico. Esto nos sirve para darle información al paciente, pues obviamente sobre su pronóstico. En cuanto al diagnóstico, pues nosotros vamos a tener, en cuanto a lo de las linfadenopatías, es importante saber cuándo un ganglio es o no patológico.
Si ustedes se tocan cuando tienen una infección respiratoria, pueden palpar algún ganglio. El chiste es qué tan grande está ese ganglio y dónde está ese ganglio. Entonces, generalmente nosotros vamos a poder ver los ganglios en una TAC, pero pues en la TAC es muy sensible. Prácticamente en la TAC con que mida más de 10 milímetros, pues ya lo damos como patológico y lo podemos relacionar a una leucemia. Epitrocleares. Si nosotros tenemos un ganglio aquí en el codito, que es de más de 5 milímetros, lo pudiéramos tomar como patológico. Si nosotros tenemos uno aquí en la región inguinal, lo vamos a tomar como más de 15 milímetros, y si nosotros tenemos uno en la región cervical, como más de 20 milímetros para considerarlos patológicos. Hay en otras localizaciones, pero esto es a manera de resumen. En cuanto a un poquito a los diagnósticos, 50% de los pacientes van a tener linfadenopatía al diagnóstico. Por eso es importante tocar a los pacientes, de cierta manera desvestir a los pacientes y hacerles una revisión completa. Entonces esto es muy importante para su práctica clínica, muchachos. Posteriormente, nosotros vamos a irnos a la clasificación de la leucemia linfática aguda. Entonces, esta leucemia linfática aguda, como vemos aquí, tenemos de nueva cuenta dos clasificaciones. Una clasificación morfológica y una clasificación inmunológica. Empezando con la morfológica, se divide en L1, L2 y L3. Facilita. En la L1 están chiquitos como ustedes y en la L2 están grandes. Entonces, esto es muy sencilla de aprender, la clasificación morfológica. Y en la L3 es una característica especial porque es la que se conoce como tipo Burkitt. Además, esta va a estar caracterizada porque va a tener vacuolas, y si nosotros hacemos una histología vamos a encontrar la famosa imagen en cielo estrellado. Si ustedes se ponen un poquito de imaginación, pues al ver el cielo en una noche estrellada se puede ver así en una histología. Posteriormente tenemos la clasificación inmunológica, que como les había comentado, la que es de células T, prácticamente la vamos a ignorar en esta ocasión, pero sí se utiliza, con 4 variantes, y el marcador de células T les había comentado que son CD positivos a los primeros números naturales. CD3, CD4, CD5, CD6. Entonces aquí se cumple esta regla, células T son CD3 positivos. En cuanto al inmunofenotipo B, les había comentado que eran más o menos alrededor de 20, CD22 y CD19 positivos. Y aquí hay 4 clasificaciones: leucemia aguda linfoblástica B1, B2, B3, B4. Y estas son sus nombres comunes. Sin embargo, hay que entender aquí que la común es la LALB2. Esta es la más común de encontrar. Y la LALB3 o de cadenas pesadas va a conocerse como la madura. Entonces, eso también es importante de saber. También para recalcar, LAL, B1, B2 y B3 siempre van a corresponder a los L1 y L2 de la clasificación morfológica. Y la L4 siempre va a corresponderse con la L3. La L4 madura o de Burkitt siempre va a ser la L3 tipo Burkitt de la clasificación morfológica, para hacer un poquito de las correlaciones únicamente. Después tenemos que hay que saber cuáles son un poquito más frecuentes. Entonces tenemos que la de blastos pequeños pues va a ser más común en pequeños, y la de blastos grandes va a ser muy común en gente grande, en adultos. Entonces eso también es importante. En cuanto a las mieloides, nosotros tenemos que van a tener frecuencias similares: M1, M2, M3, M4, M5. Y a la que hay que ponerle más atención de nueva cuenta es a la LAM3 o leucemia aguda promielocítica. Entonces, esa sería en cuanto a la clasificación. Nosotros regresamos un poquito
a lo de la citología e histoquímica y vamos a tener aquí que tenemos dos diferentes blastos. Un blasto linfoide y vamos a tener un blasto mieloide. El blasto mieloide nosotros vamos a conocerlo porque tiene los bastones de Auer o que son positivos a la tinción con mieloperoxidasa positivos. Estos son lo característico. Además, tienen granulación para diferenciarlo de un blasto linfoide, en el cual no tienen granulación. Y la forma mejor de dividirlo es según su tamaño y la presencia o no de vacuolas, como vimos en la clasificación morfológica. Entonces, aquí les estoy anotando la mieloperoxidasa positiva, que prácticamente eso va a ser muy característico de la línea mieloide, para que no haya confusión en algún punto de resolver algún caso clínico. Ahora, pues vamos un poquito a la citogenética. Déjenme doblo por acá. Muy bien. Y en la citogenética nosotros tenemos que prácticamente el 80% de las leucemias agudas van a tener alguna alteración citogenética. El chiste de aquí es conocer cuáles son las más frecuentes. Entonces, en la leucemia aguda mieloide tenemos varias. Por ejemplo, translocación 821, que es de la M2. Translocación 1517, que esta es de la M3. O una inversión del 16, que es de la M4. Y todas estas que les acabo de mencionar son de un buen pronóstico para la leucemia. Esto es importante para saber si la quimioterapia le va a ser útil al paciente o no. El pronóstico. Saber cuáles alteraciones son buenas de buen pronóstico y cuáles alteraciones son de mal pronóstico. En cuanto a las leucemias linfoides de células B, lo más característico es que éstas tengan hiperploidía. En español sería que estos tengan más de 50 cromosomas en su citogenética, y esto le da un buen pronóstico. Lo contrario, que sería una hipoploidía, nos estaría hablando de un mal pronóstico. Entonces eso es importante porque en algunos casos clínicos se les ocurre poner eso y puede ser lo que guíe el tratamiento. Otra cuestión que vamos a ver más importante es la translocación 922, que es una fusión de un gen BCR-ABL, que esta fusión del gen me da esta translocación, que es conocido como el cromosoma del quesito o el cromosoma Filadelfia. Entonces, este cromosoma normalmente es característico de leucemia mieloide crónica, pero si está presente aquí en leucemia linfoide aguda, es de muy mal pronóstico. Entonces, a tener en cuenta, porque este puede ser un motivo de confusión. ¿Qué va a hacer aquí esta translocación si no es propia de una leucemia linfoide aguda? Entonces, eso sería como lo más característico. Hay otras alteraciones citogenéticas, pero lo vamos a dejar aquí y si hay alguna duda, ustedes me van diciendo, por favor. En cuanto a la clínica de las leucemias, nosotros habíamos comentado en clase que pueden ser 4 o 5 síndromes. Y los más característicos pues era un síndrome anémico, síndrome constitucional, síndrome infiltrativo y síndrome... por aquí se me está yendo otro. De tal manera que las características de estos síndromes me van a dar toda la clínica florida que puede haber en el paciente. Entonces, este paciente puede tener, por la anemia, debilidad, sudoración, palidez, mareos, etc. Por el síndrome constitucional va a perder peso, puede tener fiebre, puede sentirse muy mal y con la gran hueva del mundo.
Y en cuanto al síndrome infiltrativo, vamos a tener los ganglios positivos, puede haber crecimiento de algún órgano, infiltración de algún órgano. Y en cuanto al síndrome hemorrágico, petequias, hemorragias, hematomas, sangrados, etc, etc. Hay otro síndrome que es el síndrome tiene que ver con el cáncer, pero ahorita no lo recuerdo. Entonces, esta es la clínica y sí me va a dar como una clínica muy florida. Entonces hay que estar muy pendientes en los casos clínicos según cómo les presenten la clínica del paciente. Dentro de la infiltración, como dato característico, puede infiltrar testículo en los niños, piel, encías o sistema nervioso central, como vamos a ver más adelante. En cuanto a los laboratorios, pues vamos a hacerle todas las analíticas y lo que vamos a encontrar principalmente sería una pancitopenia. Pancitopenia es una disminución de las 3 líneas celulares. También vamos a encontrar los famosos blastos, que son los que nos están haciendo falta aquí para el diagnóstico. Y en cuanto a los leucos, pueden estar en un principio elevados, normales o bajos. Entonces los leucocitos no nos ayudan como tal. Tenemos que tener en la médula ósea el 20% de blastos para cumplir con la definición. Y como dato característico puede haber aumento del DHL y puede haber aumento del ácido úrico. En cuanto al pronóstico y tratamiento va a variar según a qué nos estemos enfrentando, a una leucemia mieloide aguda o a una leucemia linfoide aguda. En cuanto al pronóstico, nosotros tenemos que buscar un criterio que es la remisión completa. Esta remisión completa es que el paciente desaparezca sus signos y síntomas y que los blastos sean menores al 5%. Generalmente sí logramos llegar a una remisión, pero va a depender mucho de las características del paciente y la disponibilidad de la terapia adecuada. Además de estos criterios, tenemos que recuperar la función hematopoyética, es decir, que la médula produzca sus propias células y células buenas y que lleguemos a tener más o menos más de 1500 neutrófilos para funcionar bien. Entonces, tenemos datos que nos dan un mal pronóstico en los pacientes. Por ejemplo, pacientes de edad avanzada es mal pronóstico. Pacientes que tengan un mal estado en general, por ejemplo, desnutrición o comorbilidades, es mal pronóstico. Pacientes que tengan al diagnóstico más de 20.000 leucocitos, mal pronóstico. Algunas variantes, algunas alteraciones citogenéticas o que no logremos una remisión adecuada con el primer ciclo de quimioterapia. Entonces hay varios datos que nos van a hablar sobre un buen pronóstico o un mal pronóstico en estos pacientes. Aunque lo más importante es tener las alteraciones citogenéticas favorables, que como les había comentado, estas son las citogenéticas favorables hablando de las mieloides. Hablando un poquito de los linfoides, nosotros vamos a tener que es de alto riesgo que el paciente sea menor de 1 año o mayor de 9 años, recordando que lo característico es que estos pacientes tengan entre 2 o 3 años. Además, que el paciente tenga más de 30.000 leucos al diagnóstico o que tenga más de 100.000 en caso de ser una estirpe T, pero les comentaba que la estirpe T no la vamos a tomar en cuenta en esta ocasión. También la hipoploidía que les había mencionado es algo de mal pronóstico para las leucemias linfoides y que nosotros encontremos después de un tratamiento lo que se conoce como enfermedad residual mínima. Es decir, que dejemos por ahí como una basurita, como un residuo. Como cuando ustedes barran la casa y no levantan bien el polvo, eso es enfermedad residual mínima positiva y es algo de mal pronóstico. En cuanto al tratamiento, nosotros en la mieloide tenemos un ciclo de inducción que puede ser con antraciclina más arabinócido. Pero esto no lo tienen que aprender en este momento. Además, si nosotros tenemos una variante M4 o M5, vamos a tener neuroprofilaxis, por favor, porque infiltra esta parte. Después tenemos la fase de consolidación y después tenemos la fase de intensificación.
Entonces, en la fase de consolidación es lo mismo de la inducción, pero a dosis altas. Y en la fase de intensificación, va a depender si nosotros tenemos un pronóstico favorable o no favorable. Si tenemos un pronóstico favorable, podemos dar ARA-C a dosis más altas, y si tenemos un pronóstico desfavorable, nosotros podemos intentar el trasplante de médula, pero va a depender mucho de las características del paciente. Por último, si el tratamiento de la leucemia linfoide aguda va a ser lo mismo: inducción, consolidación, fase intensiva y lo que algunos comentan que es la fase de neuroprofilaxis, ¿no? En la fase de inducción se va a diferenciar porque es diferente. Lleva vincristina, prednisona y L-asparaginasa. En realidad no se tienen que aprender los tratamientos, sepa nada más que es quimioterapia en una y en otra, pero para ya cuestiones hospitalarias pues sí tienen que aprender los principales medicamentos. Aparte, esto puede llevar antraciclina o ciclofosfamida. Eso va a depender de los pacientes, ¿no? En cuanto al cuadro de consolidación, se puede dar el famoso metotrexate, que lo vimos mucho en reuma, o el arabinósido C, entre otras cuestiones. Y en cuanto al mantenimiento, se da con otros medicamentos, pero es por 2 años. Estos medicamentos pueden ser 6-mercaptopurina o metotrexate. En cada ciclo que nosotros demos de quimioterapia, vamos a dar la famosa quimioterapia intratecal, por la alta frecuencia de que esta leucemia me infiltre el sistema nervioso central. Entonces, esto es, como les había comentado en clase, doloroso de ver y de hacer, y el niño le va peor, porque cada cierto tiempo tiene que ir al hospital a que le piquen la espalda y le metan quimioterapia pues intratecal, y eso es muy difícil. Además, si tenemos ciertas características negativas como la translocación 922, hay que agregar otros medicamentos como el imatinib, pero eso les comento es ya cosas un poquito más finas. Entonces, eso sería ahorita lo de el tratamiento de las leucemias a grandes rasgos. Por último, vamos a hablar un poco... perdón, se me estaba escapando. El tratamiento puede ser tan largo como 2 a 3 años, pero vamos a ver dependiendo de las características del paciente. La terapia de consolidación en este caso se centra mucho en los cuidados del sistema nervioso central. Aquí en la leucemia linfoide aguda hay que tener en cuenta todo lo que es neuroprofilaxis y infiltración a gónadas. Entonces, eso hay que tenerlo pendiente siempre. En cuanto al síndrome de lisis tumoral, que es lo último que nosotros vamos a ver acá, lo que pasa es que en las leucemias, pues podemos tener leucemias con muchas células. ¿Qué les parece 20,000 células? Pueden ser más. Cuando nosotros damos un ciclo de quimioterapia, la inducción o la fase de intensificación, lo que queremos hacer es que si nosotros tenemos estas 20,000 células, por ejemplo, en el ciclo se eliminen alrededor de 12,000 células tumorales. Cada una de estas células tumorales tiene sus mediadores inflamatorios adentro de su citoplasma. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros le metemos una bomba de quimioterapia y prácticamente estallamos a los 12,000 células malignas? Pues obvio, en la circulación se llena de residuos, de mediadores inflamatorios, etc, etc. Entonces, es una manera de descontrol, y lo que nos importa aquí es la afectación renal. Y puede haber precipitación de ciertas cosas, etc, etc. Entonces, cuando nosotros estemos ante un síndrome de lisis tumoral, que vamos a prevenirlo, porque desde que nosotros estamos indicando quimioterapia, damos por hecho que el paciente va a entrar en síndrome de lisis tumoral si no lo prevenimos. ¿Qué es lo principal para prevenirlo?
hidratación, muchachos. La hidratación con solución fisiológica a todos los pacientes que van a estar internados es lo número 1 y lo van a ver en los hospitales cuando estén rotando por el área de hematología. Si ustedes no los tratan antes de la quimioterapia o se les pasa por alto el síndrome de lisis tumoral, le van a quitar el cáncer, pero lo van a matar por el riñón se va a tapar prácticamente. Y todos sabemos que si el riñón no funciona, nosotros no funcionamos. Entonces ya me pasé. Media hora es algo rápido. Me faltaron un par de cosas. Las vamos a comentar probablemente en el siguiente video o un resumen de leucemias en general. Un saludo a todos pequeños y cualquier duda me pueden escribir. Y estén pendientes de las próximas actividades a través de la plataforma para el cierre de este parcial. Saludos.